Buenos días nuevamente, mis hermanos. Les pido el favor que los que puedan colocarse sobre sus pies se coloquen sobre sus pies para que hagamos lectura de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque en este día hemos venido aquí para adorarte con nuestros cantos, para escuchar tu palabra, para aprender de ti. Y también, Señor, te hemos adorado, dando para tu iglesia y para tu reino conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es una grande misericordia el que podamos estar aquí, expuestos a la luz de las Sagradas Escrituras, entendiendo que en ellas, Señor, se nos da la luz para nuestro camino, verdad a nuestro corazón, se nos anima y se nos exhorta a través de ella, porque ella es verdad y en ella somos santificados. Guíanos, Señor, a través de esta palabra de hoy, que tu nombre sea exaltado y glorificado, y que salgamos de aquí transformados, meditando en ella, pensando en ella, poniéndola por obra, para que seamos más como tú, Señor, y podamos morir cada día más a nosotros mismos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este día hacemos una pequeña suspensión de nuestra predicación expositiva que tenemos acerca del libro de Primera de Reyes. Y en este día me gustaría iniciar hablando un poco acerca de la libertad. Nuestro texto de hoy dice que fuimos llamados a libertad. Y la libertad, mis hermanos, tiene historia en la vida del hombre de una manera natural. Por ejemplo, en la época de los griegos, esa libertad se manifestaba a los esclavos mediante una ficción legal, según la cual el esclavo era comprado por uno de los dioses falsos que tenían los griegos. Y como el esclavo no podía pagar dinero, el amo le pagaba al tesoro del templo de los falsos sacerdotes en presencia del esclavo. Y se redactaba un documento legal que contenía las palabras por libertad. Eso le garantizaba que nunca más iba a volver a ser esclavo, porque ahora era propiedad del Dios falso. Entonces quedaba libre para poder llevar su vida en libertad. Asimismo, la libertad a través de la historia ha tenido una evolución. El hombre ha luchado por lo que él llama su libertad, por la opresión, por los gobiernos que le coaccionan su libertad. Y ya en los tiempos de hoy hay un pleno ejercicio en términos legales de la libertad. Tanto así que en las democracias la libertad es un derecho fundamental y se define como la facultad individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique a los demás. Esta facultad natural es la que hace obrar al hombre y ser responsable por sus actos. Esta libertad es un derecho constitucional que está protegido por el Estado. Ya no hay esclavitud y en ese sentido, como es un derecho fundamental, está inherente al ser humano, es un derecho humano universal que se garantiza su respeto por parte de todas las naciones. Este derecho fundamental, que ha sido el anhelo histórico de los corazones de los hombres, solo puede ser coartado por
disposiciones taxativas, es decir, por disposiciones especiales como un delito o ciertas circunstancias. Pero ya históricamente el hombre tiene un estado de libertad que le gratifica su conciencia y que le hace vivir en ejercicio de esa acción libre. Ahora, eso es en el desarrollo del hombre en la sociedad, del hombre natural. Pero ¿qué sucede en el plano espiritual? ¿Cómo es la situación delante de Dios? Las Escrituras nos dejan ver que el hombre, aunque se considera libre, y es libre en términos legales y de su voluntad, en relación a sus decisiones y en relación a sus pensamientos, lastimosamente hay algo en su interior que es más fuerte que él, que lo tiene atado en su voluntad. Y esto se llama el pecado, el cual heredó de Adán y el cual practica, constituyéndose el enemigo de Dios. Entonces el hombre, aunque piensa que ejerce la libertad, la verdad es que está esclavo, está en cadenas, está en una profunda celda oscura. Y esa es la razón por la que fue necesario que tuviéramos un libertador, un mediador, para poder tener la verdadera libertad espiritual. Esto es en Cristo nuestro Señor, como Él mismo lo anunció cuando inició su ministerio, en Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted lo puede observar. Cristo vino a darnos la libertad, y nuestro texto resalta y dice que a libertad fuimos llamados, hablando específicamente de aquellos a los que Cristo libertó, esto es, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Entonces, teniendo en mente este privilegio y esta grandeza de la verdadera libertad que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, no como el mundo la da, sino la que es eterna en Cristo, le pido que me acompañe a este sermón que he titulado Libertad en Cristo para amar y servirse. Y vamos a verlo en 4 aspectos. El primer aspecto es un llamado a la libertad. El segundo es el mal uso de la libertad. El tercero, el verdadero uso de la libertad. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, un llamado a la libertad. Nuestro texto de hoy, de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, anuncia que a libertad fuimos llamados. ¿Esto qué quiere decir? Está trayendo a nuestra memoria, a la memoria de la iglesia, que cada uno tuvo un llamado a la libertad. Cada uno escuchó esa voz que retumba como un trueno con toda autoridad. La misma voz que le dijo a Lázaro: ven fuera, que lo libró de sus ataduras. Así nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, escuchamos la poderosa voz del Evangelio, las buenas nuevas del reino de Cristo, y para la gloria de Dios y por la acción soberana de Dios, lo escuchamos nosotros de una manera eficaz. Fueron abiertos nuestros oídos y nuestros ojos, y se rompieron y quebrantaron
las cadenas que nos tenían esclavos. Tal como la palabra lo señala como un ejemplo para todos los creyentes con Lidia, en Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice así la palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así irrumpió la libertad en la vida de Lidia, y así mismo irrumpe la libertad en la vida de la iglesia del Señor, de sus hijos que son llamados por el Evangelio. Y nuestro texto nos está llamando a recordar ese inicio del entendimiento de nuestra condición delante de Dios. Ese inicio cuando nosotros fuimos llamados, escuchamos su voz y le seguimos. Recibimos la salvación por la gracia y el don de la fe. Nos arrepentimos y comprendimos que ahora vivimos para la grandeza del Dios vivo. Que Él nos ha libertado y que a esa libertad fuimos llamados en la aplicación de la salvación por medio del Espíritu Santo. Porque en Cristo fuimos hechos libres. Como dice la palabra en Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Dice así. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, mis hermanos, como hijos del Dios vivo, hemos sido llamados no solo externamente, sino por la gracia efectiva de Dios. Fuimos llamados fuera de la esclavitud del pecado, de Satanás, de la ley, a la libertad del Evangelio y de la gracia de Dios. Y esa libertad con la que Cristo nos ha llamado nos hizo libres. Como dice el mismo texto de Gálatas en el capítulo 5, pero en el versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto nos señala que esta libertad en la responsabilidad del hombre nacido de nuevo, que es libre no por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios, ahora debe, como nueva criatura, empezar a hacer uso de esa libertad, caminando diariamente en la vida de santidad y de piedad, pero con la atención de que tiene un remanente de pecado y que no debe dejarse guiar por este remanente a una libertad que no conviene, que es hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. Por tanto, tiene que sujetarse a Dios y no a lo que dejó en su vida pasada. La libertad en Cristo es para una vida en plenitud, no para retroceder. El texto nos está trayendo a la memoria la grandeza de ese momento, porque muchas veces olvidamos la grandeza de nuestro Dios, su misericordia y su gracia, y es necesario que recordemos cómo nuestro corazón se llenó de gozo por el llamado eficaz del Evangelio, y que debemos amar la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Esto nos lleva al segundo punto: el mal uso de la libertad. Hemos visto que nos ha sido necesario recordar cómo hemos sido llamados. Ahora, en este punto, usted debe hacerse una pregunta: ¿cómo usa usted su libertad en Cristo? Y puede preguntarse también: ¿puede un hermano nacido de nuevo ser esclavo otra vez? ¿Puede ser que vuelva nuevamente a su lodazal de esclavitud? Bueno, mis hermanos, debemos responder estas preguntas por partes. En primer lugar, un hombre que ha sido llamado por el Evangelio,
en forma eficaz, que es llamado por Cristo a la vida nueva por la obra soberana del Espíritu Santo en su corazón, él no depende de sí mismo. Por lo tanto, la libertad del pecado que ha sido quitada no volverá jamás a su vida. La oscuridad de la esclavitud no volverá a él, no podrá apartarse del Dios vivo para siempre, porque una vez que ha sido llamado eficazmente, será hijo de Dios para siempre, como lo dijo nuestro Señor en Juan 17, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Por tanto, la libertad a la que ha sido llamado en la nueva vida en Cristo no será quitada jamás. Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué la Escritura habla del yugo de esclavitud? ¿Será que se está contradiciendo la palabra de Dios? No, mis hermanos, no se está contradiciendo. Lo que sucede es que los hijos de Dios, los que son verdaderamente cristianos, luchan con el pecado remanente. Y muchas veces en el ejercicio y uso de la libertad inmutable recibida por la gracia, en la salvación y la vida eterna, se inclinan más por la concupiscencia de su remanente de pecado y de su carne, flaqueando y cayendo. Y esto lo hace ver como si fuera un esclavo. No es que sea un esclavo. Es como esa historia común del elefante. Un elefante que es pequeño y lo amarran. Y ese elefante pequeño está amarrado y después crece y se vuelve un elefante muy fuerte y muy poderoso. Y continúa sin estar ya atado, con la cuerda suelta en sus patas. Y ese elefante en su corazón piensa que todavía está atado. Piensa que todavía debe depender de lo mismo que dependió cuando en sí estaba verdaderamente atado. Y no ha tenido conciencia de la fortaleza que tiene para alejarse de esa cuerda. Así le sucede al creyente. Tiene una nueva facultad que rige su alma. Puede hacer morir todo el pecado en el que vivía antes, pero muchas veces consiente la pequeña cuerda y no deja ser guiado por la verdad y se aparta de la verdad. Cae en su remanente de pecado, no hace morir lo que lo llevaba, lo que lo mantenía esclavo, sino que quiere persistir en esa esclavitud. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por tanto, no debes usar tu libertad para mantenerte en la línea de lo que se puede hacer más cerca al pecado. La libertad no es una libertad para que usted mire la línea delgada de lo que usted debe hacer sin pecar. Como decir, ¿cuántas cervezas me voy a tomar para no emborracharme? ¿Cuánto debo hacer esto para no cometer este pecado? Cuando usted lo que debe hacer es alejarse de esa línea delgada para que su vida sea en mayor santidad. Porque si usted no lo hace, si no se aleja de esa maldad, si no busca el nombre y la vida en santidad, usted se alejará de la verdad a la cual ha sido llamado.
Y usted tiene que ser consciente que hay un tentador y una concupiscencia. Y que ese tentador, que es Satanás, disfruta en convertir en libertinaje la libertad a la cual usted ha sido llamado. Como lo señala la Escritura en Judas 1:4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es cuando la carne empieza a razonar: si estamos sin ley, podemos darnos placeres. ¿Para qué hacer el bien? ¿Para qué dar a otros? ¿Para qué sufrir? Cuando la ley no me obliga a hacerlo. Esta actitud es bastante común, porque la gente le gusta hablar de libertad cristiana, pero muchas veces usa esa libertad cristiana para dedicarse a satisfacer los deseos de codicia, de placer, de orgullo, de envidia. Todos los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, para no cumplir con sus verdaderos deberes delante de Dios. No quiere ayudar a un hermano en apuros. Por esa razón, el creyente tiene que estar apercibido de que no esté usando su libertad con ocasión a la carne, de que no esté usando su libertad para volver a su concupiscencia, de la cual ya fue libertado, valga la redundancia. Y usted aquí se puede preguntar: entonces, ¿cómo me libro de eso? ¿Cómo me libro de esta seducción que me lleva a hacer un mal uso de la libertad? Para entender eso, debemos ir al tercer punto, que es el verdadero uso de la libertad. El verdadero uso de la libertad me lleva a vencer el mal uso de la libertad. Y dice la Escritura, mis hermanos, que ese verdadero uso de la libertad se contrarresta con el uso inadecuado de la libertad que hemos recibido en Cristo. Nosotros recibimos un verdadero uso de la libertad en nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que el apóstol impone una regla que nos ayuda a tener el verdadero uso de la libertad. Y esa regla es la compasión mutua. Que se sirvan los unos a los otros con amor. Que cada uno cumpla con diligencia los deberes de ayuda al prójimo en la medida de sus posibilidades. Es decir, que el ejercicio de la libertad conduce a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia de Dios, al pueblo del Señor, a tener una actitud constante de servicio en amor. Esto significa que deben mostrar el amor y servicio orando unos por otros, llevando las cargas juntos, amándonos, hablando entre nosotros en las cosas temporales y espirituales, perdonándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros cuando haya ocasión para ello, con un amor fraternal, instruyendo y construyendo en la fe más sagrada que nos ha sido dada por la gracia salvífica en Cristo, recordándonos unos a otros los deberes que tenemos en nuestra fe, sean privados, sean públicos, el uso de los medios de gracia, y sobre todas las cosas teniendo presente que la línea de amor y de servicio más alto y más verdadero que tenemos nosotros de la libertad, la vemos en nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 10, un texto muy conocido, pero que nos ayuda y nos recuerda cuál es el mejor uso de esa libertad. Dice así la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro mayor ejemplo para el uso verdadero de la libertad, Cristo el Señor. Mire cómo el apóstol en la misma línea dice: de este sentir antepone el llamado a servir, a considerar a los demás como superiores, a que con humildad sirvamos, roguemos en oración por los hermanos, viendo el mayor ejemplo de entrega y humildad y amor por su pueblo en Cristo nuestro Señor, quien siendo Dios mismo, en un acto de amor, sirvió por amor y para su gloria. Ahora, esto le lleva a preguntarse: ¿quién es usted para pensar que usted es mejor que su hermano? Para usted no estar con un corazón de amor y de servicio. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer lo mismo. Debemos usar nuestra libertad para servir, para amar y para entregar todo lo que somos para la gloria de nuestro Dios. Que seamos como Cristo, como Él es, así debemos ser nosotros. Esto nos lleva al cuarto y último punto: las aplicaciones prácticas. Hemos entendido la libertad a la que fuimos llamados, cómo no debemos y cómo sí debemos usar esta libertad. Y como aplicación práctica tenemos, en primer lugar, que hemos sido llamados a servirnos unos a otros en amor, como dice nuestro texto de hoy. Esto marca la diferencia. Esto da testimonio de la verdad que predicamos. Porque, mis hermanos, somos de Cristo y debemos amar porque somos sus hijos. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros andaremos en las buenas obras que Él preparó de antemano, ¿verdad? Y que nosotros estaremos andando en esas buenas obras. Entonces, si estamos en la iglesia, si somos del Señor, nosotros debemos tener un corazón con un fervor por servir a todos los hermanos, aún renunciando a nuestros derechos legítimos. Debemos estar dispuestos a orar, a escuchar, a compartir, a ayudar, a sostener a nuestros hermanos porque somos de Cristo. No estamos en un club social donde venimos a divertirnos y a que nos hagan sentir bonito. Estamos en la iglesia del Señor y estamos en una iglesia local donde encontramos hermanos débiles como nosotros, donde encontraremos lucha, donde encontraremos roces, pero estamos siendo llamados a hacer lo que proclamaban nuestros hermanos creyentes de siglos pasados: a tener caridad, a tener servicio en amor, porque esto refleja la vida de piedad. Señala un corazón que no está aferrado a las cosas temporales. Se libera de la codicia, porque entiende que todo lo que recibe es por Cristo y lo pone al servicio del pueblo de Dios. Mi hermano, usted no puede amar más algo temporal que a sus hermanos. Usted no puede amar más las cosas de este mundo que servir en la iglesia del Señor. El servirnos los unos a los otros en amor es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Es un llamado a que nuestro corazón esté atento a las necesidades de nuestros hermanos. Nosotros somos una iglesia local,
Los que estamos aquí profesamos ser de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Usted no está solo, usted tiene a sus hermanos. Usted cuente con sus hermanos. Usted puede pedir un consejo, una ayuda. Estamos para llevar las cargas los unos y los otros, para orar los unos por los otros, para resolver los asuntos en el amor de Cristo, porque ninguno de los que está aquí es más que otro. Es más, dice la Escritura que debemos considerar al otro como superior a nosotros mismos. Así que, mis hermanos, hay un ánimo para que estemos puestos a disposición de servir, no a ser servidos. Aquí no se viene a tener las mayores atenciones, sino a atender, a poder dar, a poder que nosotros seamos desprendidos. No debemos acumular para nosotros mismos y nuestros placeres, sino para servir, porque somos de Cristo y eso es un testimonio de ser de Cristo. Aquel que recibe a Cristo como Salvador se pone al servicio de su pueblo. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que todo es de Él. Como la Escritura lo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si todo es de Él, vivimos para Cristo. Entonces, permíteme, hermano, y haz que tu corazón se incline a servir y amar a tus hermanos cada día. ¿Será que tú le preguntas a tus hermanos cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué necesitan? ¿Será que tú los visitas de vez en cuando o los llamas en la semana? Cada uno de los que está aquí tiene diferentes luchas durante toda la semana. Pero mientras usted enfrenta esas dificultades y esas luchas, recuerde que usted tiene unos hermanos que lo aman, que le ayudarán a llevar esa carga, que orarán por usted, porque al igual que usted son hijos del Dios vivo. Y ahí es donde está ese corazón dispuesto a servir. Si confía en el Señor, debe tener su vida dispuesta a servir y ayudar a los hermanos. Por eso, amada iglesia, debemos ser de un mismo sentir en servirnos, amarnos y en vivir en nosotros, meditando en esa humildad y en ese amor que debemos tener. No salgamos de aquí de la misma forma en que llegamos. Meditemos en esto, porque hace parte de la vida cristiana práctica. Si somos hijos de Dios, sirvamos. Y en segundo lugar, cuando nosotros nos servimos los unos a los otros, cuando hacemos un buen uso de la libertad y entendemos a lo que hemos sido llamados, viene a nuestro corazón la compasión de mostrar ese amor que tenemos los unos por los otros a aquellos que necesitan de ese amor, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y es necesario como iglesia que nosotros prediquemos el Evangelio y lo proclamemos a los perdidos, para que la obra soberana del Espíritu Santo también los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y también puedan ser llamados a la libertad, porque el Evangelio es el medio instrumental por el cual son llamados para ser libres de la ley, del pecado, de la muerte y de la ira de Dios. No fuimos una iglesia llamada a ocultar o a revocar esta libertad que debemos proclamar en el Evangelio en Cristo, señalando el pecado, señalando de qué deben ser libres. La iglesia tiene que proclamar el Evangelio. Nosotros como creyentes debemos proclamar el Evangelio. Por eso la iglesia debe servir, debe buscar hacer misiones, debe buscar estar enseñando la verdad en todo lugar. Porque el servicio que hacemos a los otros nos lleva a tener compasión en el corazón por las almas perdidas. Proclamemos entonces el Evangelio de nuestro Señor.
Y si en este día tú eres de los que está lejos de la comunión con Dios, lejos del Dios vivo, eres un enemigo de Dios que está sujeto a su ira, hoy es día de salvación. Puedes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento y huir de la perdición y del infierno al cual estás condenado. Solo en Cristo puedes ser librado de esta condenación, porque solo Él es el dador de la vida. Solo en Cristo hay vida eterna. Llamada iglesia, que el Señor nos ayude a apreciar la libertad espiritual que hemos recibido en Cristo y que estemos dispuestos a servir a los demás con un amor entrañable. Oremos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día porque hemos sido llamados a la libertad. No una libertad para vivir en concupiscencia, sino para servirnos los unos a los otros. Te pedimos, Señor, que como tu iglesia, soberana providencia, como tus hijos que estamos aquí delante de ti, nos ayude, Señor, para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón y pongamos por obra el servicio y el amor de los unos por los otros. Que nos apoyemos, nos ayudemos confiando en ti, que haya compasión en nuestro corazón y que nosotros, Señor, no seamos duros, que no seamos, Señor, como aquellos que se apartan de ti, sino que en nosotros, Señor, fluya tu amor y tu misericordia como hijos tuyos que somos, mostrándola a los hermanos, siendo caritativos, bondadosos y dadivosos delante de ti, Señor. Gracias te damos en este día por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella en lo que resta del día y de la semana y a poder nosotros crecer más como tus hijos y alejarnos más de lo que no te agrada, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.